Ok, buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas Son tardes, cuatro clases. profesor. Muy bien, gracias a Dios. Todo excelente. Cuatro clases. Estamos ya en la tercera clase. Sí, Sí, ingeniero, ya vamos a completar el ciclo de esta cátedra, lo que es la Ley Penal del Ambiente, y aquí con las situaciones presentadas hoy con el problema de la energía eléctrica aquí en San Cristóbal. Sí, aquí están sin luz de las 10 de la mañana. sí. Entonces, ahorita colocaron la Mm, planta eléctrica para poder interactuar con la clase, pues. Sí. Consiguió la ley penal ok, del ambiente. perfecto. Sí, la Ajá. conseguí, pero no me abre todavía la... Ok, hay que estar muy pendiente, ingeniero, por una situación que se Mm, presenta. Le voy a comentar algo que a mí me pasó cuando yo era estudiante de Derecho. ok. Hay que estar muy pendiente de las leyes, ¿sí? De las actualizaciones que se Mm, tengan, de lo que es, acuérdese la primera clase, el abrogar una ley y lo que es derogar. La ley penal del ambiente sí. ha sido derogada y restituida en varias, ¿cómo es? Con varias normativas nuevas. A mí me Mm, pasó siendo estudiante que fui y compré una ley ahí cerca de la Católica, la muchacha me lo envió y era casualidad que estaba abrogada de hace como 5 años, 6 años. Entonces, la ley penal del ambiente ha tenido varias reformas, las mismas, han habido varias, hubo una o dos abrogaciones de la misma y hubo una derogación de la misma con una ley. La última que hay es la Gaceta Oficial 39.913 del 2 de mayo de 2012. Por eso yo le digo, ¿cuál fue la que consiguió? Porque de repente usted consigue la del 2007. aquí, la 39.913 Gaceta Ajá, Oficial. esa es la del 2 de mayo del 2012. Porque si nos ponemos a analizar las Mm, leyes anteriormente, en la ley penal del ambiente, muchos de los delitos que hay a nivel ambiental anteriormente se pagaban con privación de libertad. Hoy en día, con la nueva mm, ley que hay, esta última, son penas pecuniarias, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo, lo que es el anillado de árboles. ¿Sí sabe qué es el anillado de árboles? no sé Bueno, qué. eso, todo eso, por eso es bueno leer la ley penal del ambiente. Yo siempre le decía a mi alumna, echando broma muchas veces, pero se lo decía en serio, que cuando iban para el baño a escribirle en los celulares a la novia y al novio, cuando estaban así, pues en vez de escribirle en el baño, pues se llevaran el celular o la ley y la leyeran. Porque uno como abogado es como el médico, tiene que estar cada rato leyendo y actualizándose. Eso Sí, es, sí, no, claro. no, y se lo digo echando broma, pero es verdad. Entonces, esas personas que de repente, no, me voy para el baño y dura una hora, media hora leyendo noticias y todo, bueno, le hace, por lo menos la ley penal del ambiente, los 109 artículos, y se va a encontrar cosas interesantes, cosas que uno como curioso, como abogado, si no las conoce, pues las busca. Ejemplo, lo que hablamos la clase pasada pues fue cortada, pero yo la grabé, no sé si la vio, pero por lo menos ahí hablaba de lo que era un delito, ¿cómo es? De tala, ¿sí? Y un delito de acción de lo que se le denomina deforestación. Si usted va a los tribunales en la defensa de alguna persona que haya cometido un delito ambiental y dentro de la ley le sale privativa de libertad, y en los argumentos que tiene la fiscalía habla sobre lo que es eh, deforestación y usted como abogado sabe la materia y Mm, usted viene y le dice al juez, le dice, mire, con todo respeto, pero ahí lo que hubo fue una tala. Entonces, ahí estamos hablando ya de lo que es la materia del derecho ambiental, ¿yo? mm, Porque una deforestación es cuando se utiliza, y si nos vamos a los conceptos, es cuando se utiliza maquinaria, ¿sí?
Usted sabe que ayer estuve conversando con una persona que fue, vamos a decirlo así, guardia forestal en el Ajá, estado Apure. Entonces, él me decía que cuando cortaban unos árboles para colocar un conuco, era una pequeña parcela que se arreglaba para poder hacer una siembra, pero en pequeña proporción. ajá. Entonces, ellos mismos allá le daban el permiso por el mismo destacamento de la parte de la Guardia Forestal. Pero si esa persona se salía de los lineamientos que ellos le daban, entonces ahí sí incurrían en el delito de lo que era la tala. Ok, mire, Y que se utilizaba, esa madera la utilizaban para, pues, bueno, para el otro propósito, que era la parte de la industria maderera. ok, Y también ajá. me conversaba de lo que era el aprovechamiento de la fauna en la parte de los chigüires, Ujú. que colocaban, iban las cavas en Semana Santa, en esa parte, y colocaban el chigüire en la parte de adelante y la llenaban de muchísimo hielo, y en la parte de atrás le colocaban solamente pescado rayado, bagre blanco, todo eso. Y ellos tenían que descargar todo para poder encontrar el chigüire que estaba El a lo chihuire. último de la... No, no, Entonces, bueno. en ese caso yo le puedo comentar muchos Uh-huh, procedimientos de los cuales realicé en operativos. Le voy a poner un ejemplo, los camiones 750. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por los peajes o por una alcabala de la guardia y ha visto al lado de donde está el puesto de la guardia, donde está el guardia, le estoy hablando en la vía llano aquí abajo, ha uh-huh. visto guardias que tienen una cabilla. ¿Sí lo ha visto? Sí, ¿Sí lo ha visto? Bueno, sí, sí. esa cabilla, ¿qué es lo que hace uno? Uno cuando está ¿cómo es? En la área de la alcabala, servicio de alcabala, cuando van pasando 750 full de, de tierra, ¿sí? De tierra, Uh-huh. porque roca es más difícil, pero de tierra, bueno, y no creo que roca vaya a colocar todo ese peso. Los tablones de madera están abajo. Entonces, uno Uh-huh. mete la cabilla, la va metiendo, y uno sabe cuándo es el fondo del, del camión, de la plataforma, y cuándo hay madera abajo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ahí porque trafican con la madera. Pero volviendo a Mm, lo que me estaba comentando el caso de la Guardia, ¿cuál es el problema que sucede con la Guardia Nacional? Porque yo fui guardia, yo soy de la promoción 61, ¿sí? De la orgulloso promoción 61, ahorita ya mis compañeros están listos para retirarse. ¿Cuál es el problema? Muchas veces los guardias, y hoy en día más que todo, y no creo que esté pecando con eso, muy pocos los guardias que saben de la parte ambiental, ¿sí? Fíjate lo que tú me estás diciendo, que ellos otorgan permiso. No, ellos no están autorizados para otorgar permiso. Ninguna institución, ninguna, a excepción del Instituto Nacional de Parques, en las áreas que administra de los parques nacionales. Ojo, a excepción del Instituto Nacional de Parques, que es la única institución. Y del resto, el Ministerio de Ecosocialismo, lo que era antes el Ministerio de Ambiente, son los únicos que pueden otorgar permiso, depende de lo que sea. Te voy a decir, mm, por lo menos la alcaldía en la parte ambiental. La alcaldía, desde un decreto que salió hace 10 años, más o menos 11 años, no, ahorita no lo tengo a la mano, ellos tienen la potestad nada más de otorgar permiso para eh, la poda de árboles. Poda nada más. ¿Qué quiere decir una poda? Que el árbol está constituido y cortan ciertas ramas que molestan o ciertas, pero el árbol en sí está vivo, lo dejan vivo, pues completo. ah, Nada más eso. Las alcaldías, muchas alcaldías por ignorancia, aunque la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, el artículo 2 del Código Civil y en el Código Penal exacto. también está, otorgan permiso para, ojo, José Luis, otorgan Mm, permiso para talas, para podas extremas y para aprovechamiento forestal. Porque yo le digo, ojo con esto, una cosa es la tala, ¿sí? ujú. Otorgar permiso para tala que lo da el Ministerio de Ecosocialismo y en parques en sus áreas.
El Ministerio de Ecosocialismo sugiere, porque eso así es como está en la ley. Y otra cosa es el aprovechamiento forestal. Mire, no, yo tengo el permiso para tala y con la madera la aproveché para arreglar la cocina. Ya un momentico, pues usted tenía permiso, era para tala, más no para el aprovechamiento forestal. Ay, pero voy a dejar que la madera se pudra ahí. Lamentándolo mucho, es así. Y nos vamos a un principio máximo de la ley que dice, la ley es dura, pero es la ley. Así es, hasta que usted otorgue el permiso para el aprovechamiento forestal. Por eso muchas veces en los asesoramientos que yo doy, yo les digo, pida permiso para la tala y pida permiso una vez para el aprovechamiento forestal, si esa madera le sirve. Depende de las áreas. Ojo, José Luis, porque en los parques nacionales, los permisos que se otorgan, en los parques nacionales y monumentos naturales de Venezuela, los permisos que te otorgan es para tal y aprovechamiento forestal y depende de qué es. Y no es para sacar la madera del área donde se vaya a utilizar. ¿Sí? En eso ya comprende otro delito. Volviendo a la guardia, entonces nos encontramos guardias nacionales, puestos de la guardia, otorgando permiso de talas, otorgando permiso de ¿cómo es que se llama? Aprovechamiento forestal. De lo cual... Oh, profesor, ¿me escucha por este lado? Ajá. Entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo, la Guardia Nacional no tiene potestad para otorgar ningún tipo de permiso. Ellos lo que están en la potestad es de supervisar los permisos que otorga el Ministerio de Ecosocialismo. Okay. Y ni la Policía Nacional, que tiene servicio de guardería ambiental, tampoco. Ni los consejos comunales, porque mire, encontré consejos comunales otorgando permiso de aprovechamiento forestal o talas. ¿Sí? Y eso tampoco. El único ente fuera de las áreas de los parques nacionales, monumentos naturales que otorga permiso en ese sentido, podas extremas, aprovechamiento forestal y tala, es el Ministerio de Ecosocialismo. ¿Sí? Sí. Entonces, la clase de hoy vamos a hacer un breve análisis, porque es breve, es poco el tiempo para lo mucho que hay que hablar, nada más de la Ley Penal del Ambiente y de las otras leyes, porque esta es la penúltima clase, creo yo, según lo que me están diciendo. Vamos a hablar sobre este pequeño análisis de la Ley Penal del Ambiente. ¿Sí? Okay. Si podemos ver lo que estábamos hablando ahorita, José Luis, lo tengo como Luis. La Ley Penal del Ambiente es una ley penal especial. Eso usted lo verá después más adelante en algunas clases con otros abogados o cuando esté haciendo posgrado en materia, cualquiera una de las materias, tiene que ver lo que son las leyes penales especiales. Aquí en Venezuela se trabajan con leyes penales especiales. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la ley penal, ¿sí? Aparte del Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos leyes especiales penales. La Ley Penal del Ambiente es una de ellas, de las tantas que tenemos. Vigente y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 39.913, el 2 de mayo del 2012. Esta es la última. Por eso hay que estar pendiente. Y usted como abogado, no solamente con esta ley, José Luis, sino con otras leyes, usted tiene que estar pendiente cuál es la última. Ni siquiera cuando usted vaya a comprarla en una librería. Usted tiene que ir certero de cuál es la última ley que salió, para que no se lleve usted la sorpresa de estar en una clase o de repente en los mismos tribunales una ley que fue abrogada hace años. ¿Sí? Sí ha pasado eso, en clase ha pasado de que hay compañeros que cargan una ley y la ley ha sido abrogada. Está ya abrogada, ¿no? ¿Vio? Por Ya lo no está menos, vigente. entonces, por eso le puse el ejemplo del anillado de árboles. Y el mismo profesor, ¿Y el mismo? y el mismo profesor dice que esa no es la ley, que esa ley ya ha sido reestructurada, pues, Ajá, entonces por eso hay que estar modificada. muy pendiente de la actualización de las leyes, ¿sí? Y por eso le estoy poniendo el ejemplo del anillado de árboles. ¿Qué es un anillado de un árbol? Particularmente yo digo que un anillado de un árbol es como cuando una persona se corta las venas, ¿sí? ¿Cómo muere la persona que se corta las venas? Muere como durmiendo, ¿sí? Poco a poco, hasta que
se desangra y fallece la persona. El anillado del árbol es lo mismo. Yo no sé si usted ha visto unos árboles que en el tronco le han quitado parte de la corteza por la mitad, toda la corteza. ¿Sí ha visto usted Sí, eso? sí, Eso sí es lo he un visto. anillado árbol. En la ley anterior a esta, la ley penal de ambiente, el anillado árbol era una pena con privativa de libertad. Ahorita cuando veamos el anillado árbol es una pena pecuniaria, o sea, se paga, ¿sí? Por el Hay delito que una, es. hay una parte, no sé, yo sé que debe ser como Colombia o Ecuador, esos países que a los árboles le sacan una leche Ah, que se ese es utiliza el de como caucho. caucho. Ajá, el árbol de caucho. Eso Es, también es otra forma, bueno, no, eso ya es otra manera de tener el aprovechamiento de árbol que nosotros no tenemos aquí. Brasil, que es uno de los productores de caucho, tienen eso. Por cierto, hay varias películas sobre esos métodos, esos aprovechamiento del caucho, pero eso no es anillado. El árbol no muere ahí. Por eso yo le ok. digo, la parte de legislación ambiental es una parte muy técnica, ¿sí? Por lo menos nosotros cuando hacemos las inspecciones de los árboles y volvemos otra vez con la guardia. En estos días yo tenía un problema con un sargento de la guardia que está en esta materia y él me decía que no, que los permisos para el aprovechamiento, para talar un árbol que estaba en riesgo, lo otorgaba Protección Civil. La ley es muy clara. Quien otorgan, quienes dan ese riesgo de esos árboles son los bomberos. Son los bomberos los que tienen esa competencia. Protección Civil, como la misma ley lo indica, es administración de desastres. Pero bueno, ellos se van a Protección Civil y bueno, ahí es donde suceden las cosas en ese sentido. Pero volviendo a lo que es la ley, lo que nos compete en la materia hoy, contiene una serie de elementos que son de suma importancia práctica. Recuerde que la legislación ambiental, en cuanto a los delitos, hay que ir al sitio, son prácticos, sobre todo con relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que en la ley se ratifica la intención por parte del legislador de tipificar conductas en las cuales las personas jurídicas serán objeto de sanciones penales. Esa tipificación de conductas, lo que le decimos el tipo penal, en la parte ambiental, se debe definir. Y si uno es fiscal, siempre los delitos ambientales, volvemos a la clase pasada, son delitos colectivos. Sí, son delitos que afectan a la colectividad aplicado en el principio jurídico societe delinquere no pontes. Una sociedad no puede delinquir y por eso es que existen las leyes penales para castigar esos tipos penales o esas conductas tipificadas en la ley con referente al daño ambiental que se hace. Okay. Eh, vamos a dar esta clase con 4 partes de lo que es la ley penal del ambiente. ¿Sí? Si vemos, por eso le está diciendo ahorita que buscara la ley, el artículo 4. ¿Lo tiene ahí? Sí, José Luis. Sí, ya lo estoy buscando. Yo recomiendo siempre comprar las leyes. Yo soy persona de biblioteca. Usted va para la oficina mía y ve pura biblioteca. Los compañeros míos, hay unos que están, es con la tecnología y eso. Yo utilizo mucho la ley, porque la rayo, escribo cosas ahí y todo. Ya consiguió el artículo 4. Sí, sí. Como está para cuestión del Wi-Fi, no Ok, agarra voy a muy bien. leérselo yo entonces. Ajá. Artículo 4. Si usted ve que está molestando el wifi y todo, quite la cámara y deje nada más el sonido. No, pero el teléfono que tengo en Ok. Bueno, ocasión entonces sí. vamos con el artículo 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 4 nos dice, las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decreto, órdenes, ordenanzas, resolución y otro acto administrativo de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento. Como podemos ver en esta primera parte, la responsabilidad de las personas jurídicas en la Ley Penal del Ambiente, lo tenemos primero
Las personas jurídicas serán responsables penales tanto por sus acciones como por sus omisiones, que se hagan en su nombre y en su beneficio. Por eso hay muchas empresas, y aquí han habido muchos casos y recientes de empresas aquí en San Cristóbal, no quiero nombrar alguna en particular, pero clubes sociales y eso, que van y cortan los árboles. Por eso tenemos el numeral 2. En cuanto a árboles, podrán ser objeto de sanciones pecuniarias, como la multa o penas corporales, como prisión, donde se tomarán como presunto reo a los miembros de la junta directiva. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que una sola persona mandó a hacer eso, toda la junta directiva de esa persona jurídica tienen que pagar por el delito que se está cometiendo. ¿Sí? Eso tenemos que irnos y ser responsables, y cuando tengamos clientes en ese sentido, decirle, mire, no solamente las acciones penales no son individuales en materia ambiental, las acciones penales son acciones colectivas y contra la colectividad, no es individual. ¿Estamos, José Luis? Sí, perfecto. Ok. Profesor, por lo menos si se emite en una junta directiva, se emite, vamos a decir, una providencia administrativa donde una persona jurídica manda hacer un trabajo de tal, pues, de Ajá. tal en un sitio de que es prohibido hacerlo. Ok. Entonces, pero si hay uno de los directores que no firmó esa providencia administrativa, creo que no puede ir tampoco, es de la junta directiva, pero no firmó. Sí, pero eso entra dentro del expediente y la investigación. Pero lo que la ley otorga es que él es culpable, así como están todos los demás. Así, Después se den las sanciones y después que él claro. salga, a eso lo determinará el juez. Pero la ley es muy clara. La ley, la responsabilidad es de toda la Junta. Y él debió haberse manifestado diciendo que no, eso es igual que un delito. Ay, mire, pero a aquella persona la estaban robando y usted no hizo nada, ¿sí? Y fue testigo ahí y todo. O personas que participan en un delito y ella dice, no, pero es que yo no hice nada, pero usted estaba participando ahí, aunque se hubiese dicho que no. Y si saben más que todo que se debe otorgar permiso y debe solicitar los respectivos permisos, con más razón, no puede obviar la misma. Te voy a Claro. poner un ejemplo, José Luis. Muy claro es como los servicios penitenciarios en los organismos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional. Fíjese que es tan delicado una responsabilidad jurídica en todo el entorno que hasta, por lo menos en los servicios penitenciarios de la Guardia, cuando un privado de libertad se escapa, ¿sí? Vamos a suponer, una cárcel, así sea, hasta en el mismo proceso de custodia, cuando está en tribunales, ahí paga todo el mundo, José Luis. Ahí paga hasta el que está de vacaciones, para que sepa. Si usted está de vacaciones en ese comando de la Guardia de Servicio Penitenciario, vamos a suponer en Santa Ana, a usted lo llaman y va preso. Que usted tenga que buscar después abogado diciendo no, pero porque todo el mundo entra en sospecha hasta que se determine la averiguación. Y uno como abogado nunca se debe ir primero a la de buenas, ¿sí? ¿Cómo es? A manifestarle al juez o al fiscal, no, mire, es el inocente, ya vamos a el abogado tiene que muy bien ver los antecedentes y como yo siempre lo he dicho, el abogado tiene que ser sincero con el cliente, ¿sí? Claro. Decirle la verdad, porque muchos clientes les gusta que le digan lo que quieren escuchar. Y uno como abogado no puede, sino decirle, mire, usted está, dígame, a mí me han llegado clientes que están cometiendo un delito o una falta, y yo le digo, pero es que usted está en el error. No, pero es que yo quiero que usted me diga, pero ¿qué quiere que yo le diga? Que usted está bien y que usted es el que tiene la razón, no. Ahora, que a través de la ley y de los procesos que tengamos, podamos sacar a esa persona y ver que de repente, o como dice el dicho, usted tiene la razón, pero va preso, es otra situación. Pero Claro. nosotros hemos, por eso es que yo no sé si yo le comenté a usted que cuando yo iba en el segundo
cuando ya tenía 2 años, 3 años estudiando Derecho, creo que era en el segundo año, yo quería retirarme, porque me daba miedo saber todo esto y muchas veces uno como ignorando muchas cosas, pues anda como más, como esa impresión o más libre. Pero cuando usted se mete a abogado y usted se gradúa de abogado, usted sabe que si hago esto está mal, si hago aquello está mal. ¿Sí me explico? Sí, Eso sí. ya entra en la conciencia usted dentro de lo que es el concepto de justicia, de lo que es el Claro. concepto del derecho y de lo que es el concepto de la ley. Cuando usted es abogado o cuando es estudiante de derecho, cuando usted ve sociología jurídica o cuando usted ve materias que va con referente a las personas, que usted ve los derechos naturales y los derechos del hombre, ¿sí? Usted se da cuenta de que usted como persona en una sociedad, usted tiene sus principios y tiene sus derechos morales, ¿sí? De los Sí, cuales usted moralmente, usted no puede llegar a una iglesia a gritar, porque usted sabe muy bien que eso es malo, moralmente, ¿sí? Que no lo van a sancionar, bueno, pero usted no puede agarrar un arma de cualquier tipo y matar a una persona porque usted moralmente usted no lo hace. ujú. Y eso es lo que uno muchas veces como abogado sabe muy bien y nosotros los abogados muchas veces caemos, José Luis. Y cuando usted ya se graduó como abogado, ya ahorita dentro del ámbito de abogado, usted se da cuenta que en las redes sociales, así sea la persona lo más culpable que sea, hay una ley que exime a la persona de colocarla a escarnio público, ¿sí? Sea Sí, culpable o sí, sea no, se está cometiendo, y usted ve en los grupos de abogados, cuando una persona cometió un delito, que la colocan ahí con todo y fotografía y todo. Ya un momentico, y el derecho a la persona, ¿sí me explico? claro. Es algo que usted dice, como a mí me preguntaron una vez, y usted como abogado, ¿cómo usted va a defender a una persona que es violadora? Que usted sabe que es violadora. Bueno, porque la persona tiene su derecho. Ahí es donde viene Claro. la conciencia suya. Entonces, usted en esta parte penal, usted lo primero que le dice, mire, pero usted, al de la Junta Directiva, pues ya un momentico, pero ¿y usted por qué no se negó? Usted sabía que como empresa estaban faltando. Y eso sucede, José Luis. Usted ahí ves que hay empresas, y usted que está en ese mundo más que todo, que no le para los permisos. No le voy a poner un ejemplo a usted que trabaja en el área del gas. ¿Sí? Ujú. Y disculpe que le ponga ese ejemplo. Usted sabe muy bien que está prohibido, y eso está por ley, los cilindros de gas llevarlos en los vehículos. ¿Sí o no? Sí, sí, está prohibido. No. Y la gente lo hace. Ujú. Y ustedes como empresa, ustedes también lo otorgan. O sea, no, vengo allá. Si fuéramos a aplicar la ley, no, señor, usted espere que el camión vaya hasta el sitio a llevarle su bombona de gas. Es más, yo voy a decir, yo he visto anteriormente, hace muchos años, los bomberos, cuando había un escape de GLP, de gas licuado de petróleo, agarraban la bombona, ¿verdad? La sacaban y después de que bajaban así la bombona, la cargaban detrás del camión de bomberos. Ya un Ujú. momentico. Claro, yo más o menos conozco de eso y sabemos el accionar de una bombona de gas para que explote, para que estalle, pues. Ujú. ¿Sí? Pero evitemos esas situaciones. Y entonces es lo que hoy en día la gente dice, no, es que yo lo hago porque yo quiero. El problema que tenemos ahorita con la anarquía aquí en San Cristóbal con los semáforos, ¿sí? Usted mismo, no sé si usted tiene carro, usted mismo lo ve. Gente que motorizado, no sea motorizado, carro, se comen el semáforo sin importarle el carro que venga o la moto que venga y eso. Porque hemos perdido la conciencia y lo que es el derecho de que tenemos que cumplir una normativa. Ujú. Entonces, en esta parte ambiental, muchas veces hay que orientar al cliente, a las personas. Mire, no, es que yo voy a cortar ese árbol porque me está obstruyendo o porque me va a caer encima de la casa. Ya un momentico, pero solicite los respectivos. Vengan y hagan la inspección y soliciten la tala. ¿Sí? A excepción que sea una emergencia, que también eso se hace bajo acta. Ujú. Recuerde que lo que estamos hablando hoy es como decir la puntica del iceberg.
porque esto es mucho de aquí hablar. Los 109 artículos de la ley penal es para hablarlo desde el principio, ¿sí? Como aquí tenemos, fíjese, el artículo 1. La presente ley tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales, asimismo determinar las medidas precautelativas de restitución y reparación a que haya lugar y a las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especialidad de los asuntos ambientales. Si nos ponemos a ver en el artículo 1, se da cuenta que ya no existe la palabra medio ambiente, ni tampoco existe la palabra recursos naturales renovables, que esa no la metían antes, ¿sí? Ahora se habla de Recursos recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Ahorita no, ahora se llaman recursos naturales porque los recursos naturales muy difícil cuando se acaban de renovarlos. Fíjese que aquí la ley dice determinar las medidas precautelativas, que eso también lo vamos a ver, de restitución y de reparación a que haya lugar, porque hay muchas medidas precautelativas de restitución dentro de la parte ambiental que no se van a poder realizar, José Luis, ¿sí? A excepción que la misma naturaleza lo determine. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en día, a nivel de desastres naturales, ya no se utiliza esa frase. Desastres naturales. Porque la naturaleza no es culpa del desastre. ¿Sí? Antes de estar donde usted vive o donde yo estoy ahorita, ubicado ahorita en este momento, antes esto era naturaleza. Si por aquí hace 1000 años, 1500 años pasaba un río, la naturaleza en algún tiempo, porque son cíclicos, vuelve a pasar otra vez. Entonces ya no se habla de desastre natural, se habla de eventos socionaturales. Socionaturales. Entonces, por lo menos cuando yo estoy en la parte penal a nivel de derecho, a mí me han preguntado muchos fiscales, pero ¿cómo es eso socionatural? Cuando no son especialistas en esta materia. No, mire, los eventos socionaturales eran los que antes se le denominaban eventos de desastre natural. O sea, es un lenguaje muy explícito y técnico que hoy en día se utiliza. Vamos con la segunda parte. Ya va. Ay, se me fue esto aquí. Ajá. Tenemos la ley penal de ambiente, responsabilidad de personas. Segundo, las penas establecidas en la ley penal del ambiente. Dentro de las penas que tenemos, la ley penal del ambiente, sí, José Luis, porque ya me imagino que tú ya debes saber la diferencia en lo que es una ley penal y una ley orgánica. ¿Sí? Las penas principales, primero, las penas principales que se establecen en la ley penal del ambiente son las de prisión, arresto y solución de la persona jurídica. Fíjese que hasta eso obtiene la ley. Lo que tú me estás diciendo, no, pero toda la junta directiva, aunque sea una persona, sí, pero también puede haber la pena de disolución de la persona jurídica. Y eso está en el artículo 5 de las sanciones principales. Segundo, en el caso de penas accesorias, se establece la cláusula definitiva y temporal del establecimiento de suspensión de actividades jurídicas, etcétera. Eso también nos lo determina la ley penal de ambiente. Y tercero, la ley prevé la posibilidad de ejecutarse una orden de comiso o decomiso de los bienes de la persona natural o jurídica, declarada por el juez que ocasionó el daño por la necesidad de impedir que se siga ocasionando el perjuicio al ambiente. En todo caso, si el comiso o decomiso es declarado con lugar, se procede a rematar los bienes muebles o inmuebles, propiedad de los condenados, a los efectos de cumplir la pena aplicable. Ejemplo, en la troncal 5 hay un operativo, ¿sí? Y en la Cábala de Cucharo agarraron un camión 750 con 1 metro cúbico de madera. Y se determinó que esa madera es cedro, ¿sí? Esa madera pasa a ser decomisada, no retenida, decomisada. Y pasa al Ministerio de Ecosocialismo para los remates respectivos, ¿sí? Que hoy en día, anteriormente, hace años, ahorita con la situación que tenemos de bloqueo y las cuestiones,
anteriormente había mucha madera para rematar, José Luis. Te estoy hablando hace 10 años, en los decomisos que nosotros hacíamos, pasaba mucha madera cuando era fuera de los parques nacionales. Cuando es dentro de los parques nacionales, quien decide el fin de esa madera es la fiscalía donde está el expediente. Eso es otra tela larga para contar, José Luis. ¿Sí? Okay. Pero cuando era fuera de los parques naturales, era, ¿cómo es? Era definida por el Ministerio de Socialismo en remate. Usted se inscribía e iba para el remate de esa madera. Cedro, pardillo, todo ese tipo de madera. Tercero, la responsabilidad solidaria en la Ley Penal del Ambiente. Artículo 16. La ley, en su artículo 16, establece, vamos a ver qué es lo que dice la ley, el artículo 16, responsabilidad solidaria. Cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra y cuya realización cause riesgo o daño al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán solidariamente. ¿Qué quiere decir? Que la acción y el tipo de delito que se está ejecutando abarca a las dos personas. ¿Sí? El uno no le puede decir al otro, no, mire, pero yo autoricé y yo no lo autoricé. No, aquí está el artículo 16, responsabilidad solidaria. Si usted y yo tenemos una empresa y usted mandó a cortar un árbol, a mí la ley me dice, tiene que usted obligatoriamente ser solidario con él y también pagar el pecado, como se dice. La ley en su artículo 16, esto se establece, José Luis, por los delitos colectivos, ¿sí? Y los delitos a que se debe atener las personas con el daño contra el ambiente, porque recuerden que el ambiente son muy pocos los que lo defendemos, lamentándolo mucho así. Es más, aquí en el estado Táchira, para que usted sepa, es uno de los, creo que nada más hay 2 estados en Venezuela que no tienen fiscalía ambiental. Nosotros adolecemos de una fiscalía ambiental aquí. Entonces, todos los delitos en materia ambiental van a la fiscalía tercera, en delitos comunes. Y lamentando mucho, los abogados, hay veces que se molestan, pero no las sabemos todas. ¿Sí? Entonces, la ley en su artículo 16 establece que cuando 2 personas jurídicas celebren un contrato o acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, es decir, existe una relación de contratista y beneficiario y además la realización cause riesgo o daño al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán penalmente de manera solidaria. Otro ejemplo, usted vio un cedro al frente de su casa, ¿sí? A usted le molestó el cedro y usted, claro, usted ignorando la ley, usted mandó a una persona a talarla que tiene una motosierra y fue y la taló, ¿sí? Pero la persona que sí sabe para qué era ese árbol, fue y vendió el árbol. De todas maneras, los dos están pecando, ¿sí? Una por cometer la acción así no sepa y la otra por haberlo mandado. O sea que ahí se solidarizan la responsabilidad penal que tienen las mismas. Y por último, tenemos la responsabilidad por dependiente de la Ley Penal del Ambiente, que es el artículo 17, quien permita la comisión de algunos de los delitos tipificados en esta ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su dirección o dependencia, estando en conocimiento y capacitado para impedirlo, será castigado con igual o pena la del delito cometido, rebajada en una tercera parte. Esto, más que todo, es a las personas que conocemos la ley, funcionarios, abogados, en ese sentido. Que fíjese lo que dice, que estén bajo su dirección o dependencia, estando en conocimiento y capacitado para impedirlo. El ejemplo como usted me está dando de la Guardia Nacional. Ellos están capacitados para impedir ese delito. Y ellos no están yo no sé si usted ya en derecho, ¿usted en qué año es que va ya en derecho, José Luis? Ya prácticamente estoy haciendo la nivelación para pasar al octavo término. Bueno, me imagino que usted ya sabe qué es capacidad en derecho y qué es cualidad, ¿sí?
un guardia nacional tiene capacidad y cualidad para evitar un delito ambiental, ¿sí? Claro. Tiene Sí. la capacidad por ley, tiene la cualidad por ley, pero ellos muchas veces ignoran eso. La policía también, mire, José Luis, yo me he encontrado policía pidiendo apoyo, me lo he encontrado pidiendo apoyo por delitos ambientales y los policías lo ignoran. Hasta los municipales. Y no le hablo de aquí solamente, en cualquier parte del país. Porque muchas veces pasan los policías y dicen, no, mi cumplimiento es nada más en este accionar con la ley, un delincuente que esté robando o tal. No, tienen la parte ambiental y eso lo establece en la ley orgánica de policía, ¿sí? Que también le corresponde el servicio de guardería ambiental y deben Sí. conocerla. En otras partes del país sí he visto policías accionando en materia ambiental. Aquí no. Aquí, bueno, es difícil y hasta los mismos guardias han perdido ese rigor en la parte ambiental. Uno, la ley penal de ambiente prevé la posibilidad de la responsabilidad objetiva, en este caso del director del establecimiento donde se ocasionó el daño ambiental, en caso de que sea alguno de sus dependientes que ocasiona el delito ambiental. Dos, en este caso será castigado el director con la misma pena del delito que se comete con una rebaja o un tercio de la misma. Si usted se pone a ver en estos cuatro partes que dividimos la materia ambiental, vemos lo que son los delitos de la responsabilidad colectiva de lo que se está haciendo. El artículo 19, tenemos las prescripciones. En estos días, estaba nosotros en un foro chat con un doctor, un abogado muy conocido aquí, de alta Una, reputación. ¿Ah? que le estaba comentando, profesor, que anteriormente se estaba haciendo un proyecto, no sé si se llegó a realizar, de un tendido eléctrico que iba al Brasil. Ajá. Entonces, ahí va a haber una tala de árboles que era de gran magnitud, pues, porque era muy, la extensión que se iba a talar era muy grande. Entonces, en algunos casos me imagino que habían árboles que las empresas que iban a hacer ese trabajo, lo iban a iba a hacer un aprovechamiento, pues, aprovechamiento de la madera y se extendían, o sea, se hacen, por eso me escuchan. Ajá, ahora sí. Ajá, se Ah, ok, extendían. porque se extendían, ejemplo, 20 metros. Entonces, había una responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene sus inspectores en ese momento, que me imagino yo que tienen que ser de la parte de forestal. Entonces, igualmente firman el informe técnico y la empresa se agarraban esa madera. Ujú. Entonces, ahí es responsabilidad del Estado conjuntamente con los contratistas. ¿Cómo que se llama ese delito? Eh, ¿Cómo es? Cosa de Aló. contratista con función Ajá. público. No recuerdo cómo es. Entonces, pero el Estado no va acusado, solamente es el La funcionario empresa. público con La la empresa. empresa o contratista. Ok. Claro. Aquí se han tenido Pero varios. pero con la empresa completa. O sea, no es, es solamente el funcionario y los dueños de la empresa se van todos imputados Claro. porque tienen conocimiento de la Claro. También hay procedimiento. que ver la normativa que hay ¿cómo es que se llama? En Brasil. Pero aquí Venezuela, yo me acuerdo que hace años había un proyecto también de una carretera que iba a atravesar toda la Amazonía y iba a tocar a Venezuela y Venezuela dijo que no. Hay muchos proyectos, José Luis, pero hay que ver en materia de derecho comparado y en ¿Sí? materia de jurisdicción también a qué nos atenemos y a qué somos partícipes
tanto a nivel nacional o internacional, con la normativa. Por eso yo digo, como lo dije al principio, la materia ambiental es una materia muy hermosa, ¿sí? Y en materia de derecho, más todavía nos obliga y tenemos muchas situaciones a las que podemos establecer. Como yo le digo, hay abogados internacionales preparados en materia ambiental. Aló. Ya, ya. Ya, profesor. Ok, entonces, y en esa parte podemos ver todos los casos a nivel internacional ambiental que se han producido. Le voy a decir un caso muy conocido a lo largo de todas estas décadas de años, el derrame del petróleo de este barco, el Exxon Valdez, que por cierto han salido varias películas de la misma. Sí, ahí actuó el derecho internacional como tal en materia ambiental y en materia de otro tipo de accionales a nivel jurídico, pero en materia ambiental. Y ahorita más reciente, el derrame de petróleo que hay en las costas de Perú. Por eso yo digo, esos delitos son delitos de tipo colectivo, o sea, nos afecta a todo, nos afecta a todo. Entonces, lo que usted me está diciendo de la afectación que iba a haber a nivel de materia ambiental con Brasil, con esa carretera, pues sí, lógico, era una afectación que acuérdese el palo que le han dado a la Amazonía y de lo cual es el único pulmón que tenemos en el mundo. Y nada más, por decir así, aquí en materia ambiental, los tendidos eléctricos, ellos deben tener su permisería, al igual que ustedes mismos allá en la planta de llenado. La planta de llenado tiene una parte jurídica y una parte elemental en cuanto al ambiente, que eso lo certifica el Ministerio de Ecosocialismo. ¿Sí? Eso está dentro de las normativas ambientales, las normas COVENIN, las normas de todo tipo, y por algo las plantas de llenado. Es más, cuando se creó esa planta de llenado, ahí en la avenida Libertador, que es una de las principales, ahí no habían casas por ningún lado, ¿sí? Yo me acuerdo cuando se creó esa planta de llenado, que era de Megas, creo que Sí. era de Megas, ahí no había plan de casas, ni urbanizaciones, ni nada, porque dentro de la normativa era eso, que fuera un aire ambiente despejado por cuestiones de seguridad y la misma normativa ambiental. Y fíjese hoy en día cómo se establece. ¿Yo? Entonces, tenemos que darnos cuenta que lo que hablamos hoy en clase en materia ambiental, José Luis, nada más es un apéndice en la parte de la responsabilidad penal, la parte colectiva. Y por último, quiero hablarle del artículo 19. Si usted tiene una hoja de notas, una agenda con que usted en un futuro va a trabajar como yo hacía cuando era estudiante, como hago, yo mantengo siempre una agenda. Mientras que no cambie la ley, anote este artículo 19, de la prescripción de los delitos ambientales y los delitos penales y civiles. Fíjese lo que dice. Prescripción, las acciones penales y civiles derivadas de la presente ley prescribirán así. Las penales a los 5 años, si el delito mereciera pena de prisión de más de 3 años. Depende del delito, prescribe a los 5 años. A los 3 años, si el delito mereciere pena de prisión de 3 años o menos, o arresto de más de 6 meses. Al año, si el hecho punible solo acarreara arresto por tiempo de 1 a 6 meses. Eso en cuanto a privación de libertad. Las civiles, a los 10 años, en términos de prescripción, comenzará desde la oportunidad en que los efectos ambientales del delito se manifiesten o la autoridad tenga conocimiento de su comisión del delito. Prescribe, o sea, queda nulo el delito. Ahora bien, volviendo, yo no sé si usted estuvo en un video chat que hubo en estos días con el doctor Jaisami. Yo le hice esta pregunta porque el doctor que estaba dando la charla en materia de lo que era el transporte de hidrocarburos, el delito de transporte de material estratégico como, ¿cómo es? Gasolina en los vehículos y todo. Tocamos la parte ambiental y se toca. Y entonces, porque él habló sobre que los delitos ambientales no prescribían. Y yo también tenía ese concepto anteriormente hasta que me lo hicieron ver en la fiscalía. Pero el doctor tiene un hecho muy explícito. Me dice, usted como fiscal y como abogado acusador en materia de eso,
los delitos ambientales no pueden prescribir porque son delitos que condenan a nivel colectivo y que afectan a la colectividad. Entonces, aunque lo establece la ley, sí se puede definir y se puede ir a pelear para que no prescriba ese delito y sea sancionada la persona. ¿Estamos? Entonces, para que tomen en cuenta eso, cuando algún día de toque en materia ambiental, sea fiscal o algo, siempre irnos por a que la ley lo diga, los delitos ambientales prescriben, que no prescriban y que sea sancionada la persona, para que se dé un efecto jurídico y no se vuelva a cometer el mismo. Y por eso es que hoy en día, pues, lamentándolo mucho, en materia ambiental, la gente no le para a eso y tenemos los cambios, empezando por el cambio climático, tenemos los problemas que tenemos a nivel nada más de, ¿cómo es que se llama? De la situación de los ríos. Bueno, en fin, una infinidad de situaciones. Le voy a poner un último ejemplo. Hace años, ¿usted vive para dónde, José Luis? Aquí mismo. Sí, yo vivo aquí para la Castellana. Bueno, bueno, la Castellana por ahí es Parque Nacional y por ahí hubo mucho, y hay mucho delito. Pero lo voy a comentar. Hace años, no sé si usted se recuerda la primera bundada que hubo, que se llevó el puente que conectaba en donde está la estación de servicio La Morocha más adelante, que va hacia la vía Cordero. Sí, Sí se acuerda. Bueno, sí. ese puente se lo llevó y eso era un trabajo largo. Ahí se instalaron los obreros, acuérdense que dejan máquina y todo, y hacen, ¿cómo es que se llama? Colocan un rancho, por decirlo, Campamento. un campamento, pues, y se instala la obra. Bueno, ahí se empezó a instalar, una señora empezó a llevar empanadas para los obreros, ¿sí? Empezó a llevar comida y todo. Me imagino que alguien le habrá dicho, no, señora, pero esté aquí para que haga el almuerzo y todo, y la señora, bueno, al fin y al cabo la señora se instaló en lo que era antes el campamento, y se quedó ahí. Usted pasaba y veía que había terminado el puente y la señora estaba ahí. En estos años hubo otra bondada y la señora se llevó el rancho. Eso estaba prohibido. Eso está prohibido por ley. Ahí no puede haber. Bueno, la señora después era pidiendo que se había llevado la nevera, pidiéndole casa, pidiendo todo. Esa es la situación que hoy tenemos en el país. Ejemplo más claro, Barrio del Río. Barrio del Río, sabe la gente que eso es un sitio que cuando comienza la lluvia empieza a llevarse parte ¿cómo es? De la comunidad que hay ahí, en los mismos sectores que han estado. Mire, José Luis, yo he conocido gente, se lo digo con propiedad, he conocido gente que ha comprado allá un rancho y me lo han dicho, no, es que compro aquí para que después me den casa. ¿Yo? Y ese es el problema que tenemos, que no se aplica la ley. Bueno, José Luis, le deseo una semana productiva, un fin de semana en bendiciones. Ahí le dejé una asignación que creo que termina el 9, ¿sí? Muy fácil. Sí. Y en la otra semana terminamos, creo que son 4 clases, creo. Ok. Terminamos entonces con parte del trabajo que vamos a mandar a hacer, que le voy a mandar a hacer, que es un trabajo muy, muy fácil. El trabajo que le voy a mandar a hacer, José Luis, son de sus palabras, como abogado, Ok. como futuro abogado, ¿sí? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy de las personas, José Luis, que tengo más de 13, 14 años dando clases, que soy de las personas que si yo lo mando un trabajo a analizar algo, es para que usted lo analice, ¿sí? Con sus propias palabras, no necesariamente copiar y pegar. Yo por eso no tengo prueba, pero o sea, investigue, vaya a las fuentes, ¿sí? Lea, y de ahí usted saca un análisis. Esas palabras suyas que sean correspondientes a lo que se le está pidiendo, esas son sus palabras. Entonces yo no puedo colocarle a usted del 1 al 100, voy a colocarle 10 porque no me gustaron sus palabras. No, lo mandé a analizar. Y esas son sus palabras. Claro, el análisis tiene que ser correspondiente a lo que le estoy diciendo. Si yo le digo, mire, hágame un análisis de la pared blanca que tiene al lado derecho suyo, usted no me va a colocar, no es que la pared negra, no, un análisis de la pared blanca. Y van a ser sus palabras. Yo no puedo estar en contra. Yo necesito en el próximo trabajo ese análisis de su propia Ok, palabra. perfecto, profesor. ¿Yo?
Entonces quedamos Perfecto. así, José Luis. Feliz Bueno, tarde y bendiciones. bueno, muchísimas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos conmigo y serán de mucho aprovechamiento en lo que respecta a la vida laboral y profesional. Ok. Igualmente para usted, una feliz semana y que todo sea éxito y todas las metas sean cumplidas, como se dice. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Feliz tarde, pues, José Luis. Hablamos. Bueno, ok.